Amén. Es un gozo estar reunidos nuevamente. Esta semana hemos estado viendo los testimonios de fe de Hebreos capítulo 11 y dijimos que era la semana para buscar la fe en la Biblia, para buscar de qué nos habla la fe en la Biblia, de qué es lo que es la fe según la Escritura. La fe, dijimos, ha sido muy mal interpretada, especialmente en este tiempo, pero la fe que habla la Biblia es algo totalmente distinto a cualquier cosa que podamos creer o pensar. Y vamos hoy día a ver el pasaje que sigue al que vimos ayer, y vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el verso 6 y 7. Perdón, el verso 7. El verso 6 hasta el verso 6 llegamos ayer, cuando hablamos acerca de la fe de Enoc. Vimos la fe de Abel, que es el primero que se nombra en la lista de los héroes de la fe, y vamos a ver por qué el autor de Hebreos escoge a estos personajes. El autor de Hebreos escoge detalladamente a los personajes en orden cronológico, a todos aquellos que fueron profecía, a todos aquellos que se constituyeron una figura, un símbolo del Señor Jesús, de la obra del Señor Jesús. Dijimos que la fe apunta al Señor Jesús. La fe, nuestra fe es Jesús. Y vamos a ver el verso 7. Leámoslo todos juntos. A la cuenta de 3. ¿Todos lo tienen? Todos juntos el verso 7 y dice, 1, 2, 3. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy día vamos a ver la fe de Noé y por qué Noé se constituye un ejemplo de fe para la iglesia. ¿Por qué Noé? Hay que mirar a Noé para ver qué significa la fe, qué es lo que es la fe. Dice que por la fe Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. De los tres personajes que hemos visto, los tres tienen algo en común, y lo decíamos el día de ayer, que la fe es caminar con Dios, la fe es entender a Dios, la fe es recibir de parte de Dios revelación, o sea, es recibir de parte de Dios lo que Él piensa. El cristianismo no se trata de que solo escuchamos de alguien más y aprendemos de alguien más. El cristianismo se basa en aprender nosotros de Dios. Cada uno de ustedes tiene que acercarse a Dios y recibir de Dios, ¿verdad? El cristianismo es todos, no es como el pueblo de Israel, que solo el sacerdote podía acercarse y después el sacerdote le pasaba al resto del pueblo y el resto del pueblo no se quedaba en la ignorancia, solo tenía que creer en la palabra del sacerdote. En el cristianismo todos los santos tienen que hacerse partícipes de la fe y de la revelación de Dios. Ustedes como creyentes de Dios tienen que acercarse a Dios y recibir revelación de Él, ¿verdad? Abel, que fue el primero en la lista, recibió revelación del sacrificio. Él supo qué sacrificio dar. Él supo dar el sacrificio de sangre para anunciar el sacrificio del Señor Jesús, ¿verdad? Él cómo lo supo, porque caminaba con Dios, porque tenía relación con Dios. Luego se nos nombra a Enoc, y dice que Enoc aún profetizó hasta más allá de nuestros tiempos. Enoc profetizó hasta la venida del Señor Jesús, cuando Él venga con los millares de ángeles, ¿verdad? Él profetizó. ¿Por qué pudo profetizar? Porque tenía relación con Dios, porque entendía a Dios. Y luego aquí Noé, lo primero que nos dice la Escritura es, por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, de las cosas que aún no se veían. Entonces vamos a puntualizar de nuevo qué es lo que es la fe. Y primero vamos a decir, la fe es advertir el juicio. A Noé se le advirtió la venida de un juicio. Dios le dijo a Noé, Noé, voy a traer un diluvio, voy a traer juicio sobre la tierra. La tierra está llena de maldad, voy a traer juicio sobre la tierra, y solo a la familia de Noé la iba a librar. Entonces Dios trajo, Noé pudo valorar el arca porque entendía el juicio. Entonces, el primer punto que vamos a ver es que la fe, ¿qué significa la fe? ¿Qué es la fe?
La fe es advertir el juicio. La fe es saber del juicio. La fe es comprender que viene un juicio sobre la tierra, sobre la humanidad. Amados, hay un juicio. O sea, estamos a la espera del juicio de Dios. Dios dice que es un Dios que juzga y que es un Dios que ha de juzgar a vivos y a muertos. Y que viene un día que en la Biblia es llamado el día de la ira de Dios. O sea, el juicio que viene sobre la iglesia, el juicio que viene sobre el mundo, es un juicio terrible, es un juicio tremendo. Es la ira de Dios derramada sobre la tierra. Y vamos a ver que los apóstoles predicaban de esto. Vamos a echar una mirada rápido a Hechos capítulo 24, por ejemplo, 24-25. Nosotros de pronto se nos olvidó hablar acerca del juicio. Cuando predicamos a una persona, rara vez le comentamos del juicio, entonces le hablamos de la salvación. Le decimos, el Señor te puede salvar. Entonces la gente dice, ¿pero me va a salvar de qué? O sea, yo estoy viviendo bien mi vida, ¿de qué me va a salvar el Señor? Entonces a veces la salvación parece tan débil porque no se entiende el juicio que ha de venir. Los apóstoles en el primer siglo siempre predicaban acerca del juicio. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Hechos 24-25? Alguien que lo lea bien fuerte. Pero al sentar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjense, Pablo predicaba de tres cosas cuando anunciaba el Evangelio. ¿Cuáles eran estas cosas? La justicia, ¿verdad? Pablo decía, el Señor te va a hacer justo por la fe. Si tú entregas tu fe al Señor, Él te va a dar justicia. Luego predicaba del dominio propio, o sea, es decir, tienes que mantenerte en la fe, tienes que luchar por esa fe, tienes que dominarte a ti mismo para mantenerte en la fe. Y luego que decía, ¿por qué es necesaria la fe? Porque viene el juicio. Porque hay un juicio terrible que se acerca a la humanidad y hay que ser salvos de ese juicio. Entonces Pablo predicaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y dice, fíjense cómo predicó Pablo del juicio, que dice que Félix se espantó. O sea, se aterró Félix cuando escuchó hablar del juicio venidero. Dice que se espantó y no quiso oírlo más. O sea, dijo Pablo, sé que ándate porque me estáis metiendo miedo con esta cuestión. ¿Cierto? Ya se puso medio... No era lindo, ¿no es cierto?, lo que se venía. También en Hechos, capítulo 17, cuando Pablo va a predicar en el Areópago. Buscámoslo. Hechos, capítulo 17. No, se me va el tiempo muy rápido, por eso no puedo pasar por todos los versos. Pero no me aguanto la tentación. Hechos, capítulo 17. Pablo en Atenas. Encima en esta Biblia me cuesta un poco pillar. Hechos capítulo 17. Cuando Pablo entra en Atenas. 17. 17:30. 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, le está hablando que ellos están viviendo en ignorancia porque están adorando a piedra, están adorando a dioses de piedra, dioses de fundición, están adorando a animales, están adorando a un montón de cosas. Entonces le dice, ustedes están en ignorancia. Y dice, pero Dios, pasando los tiempos de esta ignorancia, ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario que el hombre se arrepienta? ¿Por qué es necesario que se arrepienta? El 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, fíjense cómo predicaba Pablo. Pablo decía, Dios ha pasado los tiempos de esta ignorancia y ahora está mandando, Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dijo Pablo. ¿Y por qué manda eso? Porque Dios ha designado un día donde ha de juzgar al mundo con justicia. O sea, viene un juicio, viene el juicio de Dios sobre la humanidad, viene el juicio de Dios sobre el mundo. ¿Verdad? El Señor Jesús dijo, fuego viene a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? El fuego es el juicio de Dios, es el castigo de Dios sobre la tierra.
Y ese fuego comenzó a encenderse con la venida del Señor Jesús y se consumará en el tiempo del día final, el juicio final. El día del Señor se le llama también, ¿verdad? Es un día grande y terrible. La Biblia dice, grande y terrible es el día del Señor. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Verdad? Es un día espantoso, dice la Biblia. Vamos al libro de Romanos bien rápido. Y vamos a ver Romanos 5:16. Romanos 5:16 nos dice por qué razón viene el juicio. O sea, no es que Dios se enojó por enojarse. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, está hablando del pecado de Adán. Cuando Adán desobedece a Dios, se establece el juicio. Dice, el juicio viene a causa de un solo pecado. El pecado de Adán estableció el juicio a la humanidad. El pecado de Adán echó al infierno a toda la humanidad. El pecado de Adán condenó al hombre al infierno y a todos sus descendientes con él. El juicio es el infierno. El juicio es dice la Biblia, lo cataloga como el lago de fuego que arde con azufre. Romanos 3:19, ahí mismo donde estamos, pasemos. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 3:19? Bien rápido, primero que lo tenga que lo lea fuerte. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjense, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. O sea, la ley fue dada para que entendamos el juicio, para que sepamos que somos dignos de muerte. Por eso está la ley de Dios puesta ahí, para juzgarnos y decirnos que somos merecedores del infierno. El 2.5 también de Romanos, para terminar la idea, el 2.5 de Romanos le llama el día de la ira. 2.5, bien rápido, cualquiera que lo tenga. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense, al día del juicio se le llama el día de la ira. ¿Y qué pasa con los corazones que no se arrepienten? ¿Qué está diciendo Romano? Por tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, ese día, amados, no hay que vivirlo. Ese día es mejor no estar ahí. Los que lleguen a ese día, mejor les hubiera no haber nacido. El que llegue al día del juicio, el que llegue al día de la ira de Dios, mejor le hubiera sido, mucho mejor le hubiera sido no haber nacido. No haber siquiera vivido. Porque va a ser un día terrible, un día terrible. Vamos a ver Lucas 17, donde se nos dan algunas figuras acerca del juicio, y la principal figura es Noé. Por eso ahora volvemos a Noé después de establecer que hay un día del juicio, ¿verdad? Lucas capítulo 17, vamos a leer del 26 al 37. Lucas 17 del 26 al 37. ¿Bien fuerte? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego de azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Vean, fíjense qué tremendo es este pasaje. ¿Qué se nos dice aquí? Como en los días de Noé, la fe que estamos revisando de Noé, así será el día del Hijo del Hombre.
como en los días de Lot, cuando se destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra y Lot salió por la mano del ángel, y luego que él salió, se destruyó, así será el día del Hijo del Hombre. Fíjense cómo va a ser el día del Hijo del Hombre, cómo va a ser el día final. Viene destrucción, viene el juicio, pero siempre sale alguien antes, ¿verdad? ¿Qué pasó con Noé? Noé fue advertido sobre lo que venía a venir, ¿y qué hizo? ¿Qué dice Hebreos 11? Con temor preparó el arca, en el que él y su casa se salvase. Lot también, Lot fue advertido por los ángeles sobre lo que iba a venir. Lot creyó, pero toda su familia no creyó. ¿Y qué pasó? El ángel lo sacó y vino la destrucción. Estas son las figuras del juicio. Entonces hay una salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre sale alguien antes. O sea, el juicio se viene, eso es sí o sí. Y la fe es entender el juicio. La fe es temer el juicio. Si usted no tiembla pensando en el juicio de Dios, usted no tiene una fe pulida. Cuando uno tiene la fe de la Escritura, uno piensa en el juicio de Dios y tiembla. ¿Por qué? Porque es un juicio terrible. El Señor Jesús dijo que era mejor cortarse una mano, que era mejor sacarse un ojo antes de ir al infierno. Dijo, mejor te es sacarte un ojo y entrar sin un ojo al reino, que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. Mejor es cortarte una mano y quedar sin uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor Jesús dijo que era un lugar horrible donde nadie debería ir. Entonces, la fe es temer el juicio, pero la fe es también entender la salvación. Es entender que antes del juicio Dios siempre rescata. Como en los días de Noé, Dios trajo juicio, pero rescató a una familia. Como en los tiempos de Lot, Dios trajo juicio, pero rescató a Lot y a sus hijas. ¿Verdad? También iba a rescatar a su esposa, pero ahí también la toma como ejemplo, que miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces, fíjense cómo va a ser la figura del juicio. La fe es advertir la salvación, y la fe es advertir el juicio, pero la fe también es advertir la salvación. ¿Verdad? Cristo Jesús vino antes del juicio. ¿Cuándo se estableció el juicio? Cuando pecó Adán. Ahí se establece el juicio para el hombre, pero antes de la consumación de ese juicio, el Hijo de Dios vino. ¿Y para qué? El Hijo de Dios vino para rescatar a los hombres antes del juicio. Para salvarnos a nosotros antes que viniera el juicio, vino el Hijo del Hombre a rescatar al hombre. Es como los ángeles cuando van donde Lot. Ellos buscaron sacar a su familia. El Hijo de Dios viene antes del juicio, para salvarnos del juicio. ¿Qué es la fe? Entender esa salvación. Entender que Cristo es nuestra arca. Entender que Cristo es el arca que nos va a librar del juicio que viene. Nada nos podrá salvar del juicio solo estando en Cristo. El día de ayer vimos con el ejemplo de Enoc que somos traspuestos por la fe. No somos hallados en el mundo por la fe. Y como el juicio viene ¿sobre quién? Sobre el mundo. Todos los que sean contados en el mundo van a ser juzgados. Pero los que tienen la fe son traspuestos del mundo. Son echados en el reino de Dios. Son trasladados de un reino que va a ser juzgado y que va a venir fuego sobre él a un reino de luz. Por eso dice, ustedes han sido trasladados del reino de tinieblas al reino del amado Hijo. Amados, eso es la salvación, es entender la salvación. Con temor preparó el arca en el que él y su familia se salvase. Nosotros ahora estamos preparando nuestra salvación. Usted está preparando su salvación. Cada uno de ustedes está preparando el lugar de su salvación. El apóstol Pablo dice, ustedes ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Verdad? Ocúpense, pónganle energía a su salvación. No se descuiden, no dejen su salvación al azar. De pronto hay personas que nos dicen, ¿sabes que yo no sé si voy a ir al cielo o al infierno? Eso ya el Señor verá. Y siguen viviendo como si nada. O sea, si sabemos que viene un juicio, vamos a prepararnos para él. Y eso toda persona lo debe hacer. Cuando la gente dice, no, ahí se va a ver, es porque no están creyendo que viene un juicio. No están creyendo que un día van a tener que enfrentar a Jesús. No piensan eso. Viene un juicio y hay que preparar la salvación antes de que venga. Y el juicio es terrible. Entonces ustedes están preparando su salvación ahora. Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar 5:9. Aquí vamos a ver algo tremendo.
Porque la Escritura habla aquí en Primera de Tesalonicenses a la iglesia. Está hablando a la iglesia de Jesús. ¿Y qué es lo que le dice a la iglesia de Jesús? Primero que lo tenga bien fuerte, Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso Dios le dice a ustedes. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál es la ira de Dios? El día del juicio. No nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo es el arca que nos salva. Entonces Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser rescatados antes del juicio. Que los creyentes en Jesús, los que pusieron su fe en Jesús, van a salir antes del juicio. ¿Y cómo se ve esto? Vamos a ver la figura en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Acá tenemos la figura. Apocalipsis capítulo 14 nos muestra la figura de la siega y de la vendimia. Del verso 14 en adelante. Apocalipsis 14, del 14 en adelante. Y vamos a ver que hay una figura de una siega y luego la figura de una vendimia. Vamos a leer todos juntos. Dice, 1, 2, 3. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta es la figura de la siega y de la vendimia. Fíjense que aquí hay dos, hay una siega y una vendimia. Primero, ¿quién aparece? Uno semejante al Hijo del Hombre en una nube blanca, y un ángel le dice: mete tu hoz y ciega la mies de la tierra. Ahí tenemos la siega de la tierra. ¿A qué corresponde esa siega? ¿Qué es esa siega? Esa siega es lo que nosotros llamamos rapto, arrebatamiento. Esa siega es la salida de la iglesia. La iglesia de Cristo sale antes del juicio. El primer acontecimiento que viene, amados, de aquí en adelante, es la venida del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús venga, cuando Él entre en el universo, la tierra va a ser cegada. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia va a salir antes del juicio. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? También en Primera de Tesalonicenses, que el Señor Jesús vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y en aquel día, ¿no es cierto?, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos llevados, arrebatados juntamente con Él. Él dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para juntarnos con el Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Entonces, el evento que viene no es el fin del mundo. Nosotros no estamos esperando el fin del mundo, estamos esperando el regreso del Señor. Que el Señor venga, y cuando el Señor venga, Él raptará a su iglesia desde la tierra, sacará a la iglesia desde la tierra. Es esta siega que aparece en Apocalipsis 14. La primera siega, la primicia de los frutos, es la iglesia que sale antes del juicio, ¿verdad? Y fíjense qué pasa después. Luego de la primera siega viene, dice aquí, una vendimia. ¿Y qué pasa con la vendimia? Dice que sale otro ángel del templo. ¿Y quién le da la orden a ese ángel? Otro ángel. Aparecen como 4 ángeles aquí en donde vimos. Pero dice, salió un ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que es el ángel encargado del juicio. Es el ángel que lleva el juicio, el que está a cargo del juicio de la tierra. Y el ángel que tiene poder sobre el fuego le grita al otro ángel que tiene la hoz aguda, dice ahora. No es cualquier hoz. Y le grita y le dice: vendimia, ¿dónde está? A ver, vamos a leerlo.
Salió al altar otro ángel y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y fíjense el 19, hay detalles aquí importantes. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra. ¿Cómo fue la siega? La siega dice que el Hijo del Hombre metió su hoz sobre la tierra. ¿Ah? ¿Qué hace el segundo ángel? Arroja la hoz sobre la tierra. Aquí es distinta la figura, ¿verdad? Unos son tomados con delicadeza, los otros son arrasados. Arrojó su hoz sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y sacó uvas, porque las uvas estaban maduras. ¿Y qué hizo con las uvas? Las metió en el gran lagar de la ira de Dios. Y fueron pisadas y salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Mucha sangre. ¿Usted se ha cortado alguna vez más o menos fuerte? Que ha salido harta sangre, uno se asusta, ¿no es cierto? Uno ve un pozo de sangre abajo y le dan ganas de desmayarse, uno se asusta mucho. Yo cuando me corté la pierna la otra vez, un poquito de sangre ahí ya estaba gritando ya. Imagínense, dice sangre hasta los frenos de los caballos, por 1700 estadios. Es mucha gente, es mucha destrucción. Esa es la vendimia de la tierra. Esa es la vendimia a la que hacen referencia las parábolas de Jesús. Si ustedes han puesto atención a la Biblia alguna vez y han leído las parábolas de Jesús, se darán cuenta que Jesús siempre, cuando hace las parábolas acerca del fin del tiempo, siempre sale lo malo y queda lo bueno. Esas parábolas no se refieren al rapto, se refieren a la vendimia. Por ejemplo, Jesús habla de trigo y cizaña, dice que sale la cizaña y queda el trigo. ¿Verdad? Dice que salen peces buenos y peces malos, que después en el día del juicio se va a sacar los peces malos y van a quedar los peces buenos. La vendimia será así. Se sacará a lo malo de la tierra y quedará sobre la tierra los escogidos de Dios, que son el principio del milenio. Entonces viene un juicio y la fe es entender ese juicio. La fe es entender la salvación. La fe es tener conciencia de la salvación. La fe nos aferra a Cristo como salvación. Amén. Los santos guardan la salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12 dice que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. El Señor Jesús dijo que Él ¿dónde iba? Cuando el Señor Jesús, después de resucitar, dice: me voy pues a preparar morada, ¿verdad? Yo voy al cielo y les voy a preparar morada. Dice: en la casa de mi Padre, dice Jesús en Juan, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar morada y cuando vuelva los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Entonces, ¿qué significa que esté preparando morada el Señor? ¿Verdad? Algunos dicen, no, es que el Señor fue carpintero. ¿Por qué? Porque eso le iba a servir en el cielo también, porque ahora está preparando casas, ¿no? Está serruchando ahí, clavando. No se refiere a eso. No se imagina a Jesús en el cielo de maestro ahí armando. No es eso. No se refiere a crear lugares físicos en el cielo. Jesús no está preocupado del cielo estando en el cielo, está preocupado de la iglesia. ¿Qué significa les voy a preparar morada? Significa yo les voy a preparar el lugar. O sea, ¿por qué Jesús no pudo haber construido todas las moradas de una vez? Porque cada día se va convirtiendo más gente. Porque la conversión de las personas no está en la soberanía de Dios, está en la voluntad de las personas. Entonces, el Señor Jesús no pudo decir: ya yo voy a crear todas estas moradas. Porque puede que le hayan faltado, que le haya sobrado. Cada persona que se convierte día a día, el Señor prepara un lugar arriba. Y el Señor cuida de ese lugar. El Señor está edificando su iglesia ahora, en este momento. O si no, lean las cartas a las iglesias en Apocalipsis. ¿Qué dice la carta de Jesús? Las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 1 al 3, dice que el Señor resucitado está hablándole a los ángeles de la iglesia. ¿Y qué le dice a los ángeles? Arrepiéntete, o si no, vendré y lucharé con ellos con la espada que sale de mi boca. O sea, el Señor pelea en la iglesia. El Señor resucitado, sentado en su trono, viene y pelea con la palabra que sale de su boca. O dice también: arrepiéntete, o si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, el Señor está mirando las iglesias. El Señor está en el trono edificando su iglesia, trayendo la palabra que necesitan, trayendo la exhortación que necesitan, trayendo el juicio a la iglesia.
Él está edificando la iglesia. Esta misma palabra que están recibiendo ustedes, el Señor la trajo para edificarles. Porque Él está edificando su iglesia. Él está construyendo su iglesia. Él está poniendo ladrillo tras ladrillo para armar un edificio, dice la Biblia. Un edificio espiritual. Con ladrillos que son ustedes. Piedras vivas, dice. ¿Verdad? Entonces el Señor desde el cielo está preparando el lugar donde vamos a ir. La fe de los santos es el juicio del mundo. Dice la Biblia que por la fe de Noé condenó al mundo. Noé condenó al mundo por su fe. Fíjense, la fe de unos es el castigo de otros. La fe de unos justifica el castigo de los demás. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando estaba frente a los fariseos? Les dijo: la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación. ¿Por qué? Porque ella quiso ir a ver la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. También dijo: los de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí, dijo el Señor, más que Jonás en este lugar. Entonces, aquellos que reciben la fe juzgan a los que no la reciben. Por la fe de Noé, Noé condenó al mundo. La fe de la iglesia va a condenar al mundo. La fe de la iglesia ha de condenar a aquellos que no recibieron la fe. Así que, amados, esforcémonos por tener fe. Esforcémonos por creer en Jesús. Por preparar nuestra salvación, ocuparnos en ella con temor y temblor. Y cuarto y último, la fe es heredar la justicia de Dios. Dice acá en el 6 de Hebreos 11, que al final Noé recibió la justicia que viene por la fe. Alcanzó testimonio de que era justo. La justicia solo viene por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo Dios nos considera justos? Por la fe. Por la fe entramos en Cristo y el Señor nos considera justos. Por la fe estamos, Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia. La fe nos hace alcanzar la justicia de Dios. Amados, viene un juicio tremendo, pero nosotros hemos de salir de ese juicio. Tenemos que esforzarnos por entrar en el arca. El Señor ya lo ha dicho de muchas maneras. El Señor lo ha advertido de muchas maneras. Y la fe es tomar la advertencia de Dios. La fe nos conecta con el juicio de Dios y nos conecta con la gracia de Dios. ¿Podemos dar gracias por esa salvación? De pronto se nos nubla a nosotros, ¿verdad? De repente se nos olvida que el juicio de Dios es justo y que lo que merecemos es el juicio, pero que el Señor preparó el arca, que el Señor preparó nuestra salida antes del juicio. Esa es la primera resurrección, esa es nuestra salvación, esa es nuestra esperanza y es nuestra fe. Así que, amados, pongamos nuestra fe en el Señor Jesús para ser librados del juicio. Amén. La fe de Noé es la fe que escapa al juicio. Es la fe que se arranca del juicio. Es la fe que sale victoriosa ante el juicio. Ante el juicio de la tierra, Noé continuó la descendencia.